Bienvenidos una semana más al Impulso, bienvenidos al Impulso del domingo. Hoy tenemos una clase absolutamente brutal. Recuerda, tienes en el enlace de la descripción un regalo que es un entrenamiento, 30 desayunos y una guía de vida que es brutal y además el acceso al grupo también está ahí. Y bueno, como siempre, recuerda suscribirte si te gusta este contenido, si de verdad te ayuda y de verdad te aporta valor. Y vamos a empezar con ello, ¿no? Y la clase de hoy va de cómo detectar la estrategia de otra persona, cómo detectar la estrategia mental de otra persona, cómo saber si esa persona es más visual, si es más auditiva, si es más cinestésica, por qué se mueven las personas. Y tú dirás, Brandon, pero eso a mí, ¿en qué me va a dar una ventaja o por qué me va a ayudar a mí saber si una persona es más predominante de una cosa o de otra? Bueno, pues porque al final vivimos en un mundo en el que estamos rodeados constantemente de diferentes personas y una de las cosas más importantes es la comunicación. Y como he dicho en los impulsos anteriores, no es lo mismo decirle a una persona, eso se oye bien o eso suena bien, a eso se ve bien. Hay personas que dicen eso se ve bien. Cuando una persona te dice eso se ve bien, es porque esa persona normalmente es visual. Si te dice eso se escucha bien o eso suena bien, normalmente esa persona es más auditiva. O si esa persona, por ejemplo, te habla de las sensaciones que puede tener en una experiencia, o siempre habla de las sensaciones que tiene cuando vive una experiencia, pues será más cinestésica. Entonces tú podrás comunicarte mucho mejor con esa persona. También podrás utilizar diferentes elementos de persuasión. Como siempre, empezamos con una super frase que dice, esta vez es de Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, y dice, comenzad por el principio, indicó gravemente el rey, y continuad hasta llegar al fin. Entonces parad. Y dice así, ¿ha visto usted a un maestro cerrajero en su trabajo? Parece un mago, juega con la cerradura, oye cosas que usted no oye, ve cosas que usted no ve, toca no se sabe qué y de pronto da con la combinación de una caja de caudales. Los maestros de la comunicación trabajan del mismo modo. Se puede adivinar la estrategia mental de cualquier persona para descubrir la combinación que abre la caja de las mentes ajenas o de la propia. Hay que pensar como el cerrajero. Hay que saber ver lo que antes no veía uno, saber escuchar lo que antes no oía, sentir lo que antes no sentía y preguntar las cosas que antes ni siquiera sabía que hubieran de preguntarse. Si acierta a hacerlo con elegancia y atención, podrá averiguar las estrategias de cualquier individuo en cualquier situación. Sabrá dar exactamente a cada cual lo que pide y estará en condiciones de enseñarle a hacer lo mismo a su vez. Una de las claves una de las claves de la comunicación es realmente prestar atención al mensaje que está diciendo la persona que tenemos enfrente. Muchas veces cuando establecemos comunicación con personas, estamos pensando en lo que vamos a responder y no estamos analizando realmente lo que esa persona está diciendo, no estamos interiorizando su mensaje, no estamos interiorizando realmente la conversación, no nos estamos preocupando genuinamente con el otro. Hay muchas veces que estamos hablando con alguien y ves que las preguntas no se concadenan. Dice, tú dices algo y luego él dice, pero yo esto y no te pregunta por lo tuyo. Entonces son normalmente conversaciones muy superficiales. No, no, intenta indagar y sacar el máximo de la otra persona. Y yo te diría que incluso hablar muchísimo menos de ti y siempre dejar que la otra persona hable más puede enriquecer incluso más la conversación. Para detectar estrategias es fundamental comprender que las personas mismas le dirán cuando necesite saber acerca de sus estrategias. Se lo dirán con palabras, cuando hacen uso propio del cuerpo e incluso de los movimientos de los ojos. Tú puedes aprender a leer a una persona tan claramente como lees este libro o un mapa. Recuerda que una estrategia no es más que un orden concreto de representaciones visuales, auditivas, kinestésicas, olfativas y gustativas, que produce un resultado concreto. No se necesita sino conseguir que la persona experimente su estrategia y tomar nota detenidamente de las cosas concretas que hace para situarse en ella. Eso es súper importante, vuelvo a repetir, cómo recibimos el mensaje, analizarlo bien y saber bien qué nos está diciendo la otra persona. Dice, antes de detectar eficazmente las estrategias es preciso saber lo que se busca, cuáles son las claves que revelan qué partes de su sistema nervioso utiliza una persona en cada momento. También es importante distinguir algunas de las tendencias comunes que desarrollan los individuos y utilizarlas para crear mejores relaciones y resultados. Por ejemplo, las personas tienden a usar una parte determinada de su sistema neurológico, visual, auditiva, cinestésica, más que otras. Lo mismo hay en los diestros y los zurdos. Se tiende a favorecer uno de aquellos modos. Bueno, esto es simplemente lo que yo venía a decirte hasta ahora. Dice, primeramente los cinestésicos son más lentos,
reaccionan principalmente ante sensaciones táctiles epidérmicas. Aquí, en realidad, en lo que se mete es en un coaching más profundo, ¿vale? Os explica esto, esto sería más útil para vosotros si quisierais ser coach, por ejemplo, pues sí que tiene todo el sentido del mundo que, que sepáis esto. Pero bueno, una de las claves en las que te puedes fijar cuando hables con alguien es a qué lado se dirigen los ojos ante cada una de las preguntas. Y luego comprueba contigo mismo si un diagrama funciona. Y el diagrama es este. Esta es una persona visual que se dirige como hacia arriba y esta es una persona auditiva y esta es una persona sinestésica. Mira hacia abajo cuando le haces preguntas, miran a diferentes formas. Y bueno, imágenes visuales recordadas. Pues tú puedes preguntarle por imágenes visuales recordadas, por sus recuerdos. Entonces tú le preguntas, ¿cuántas ventanas tiene tu casa? ¿Qué fue lo primero que viste cuando te despertaste esta mañana? Esa persona pondrá los ojos hacia un lado u otro y sabrás cuándo está recordando cosas. Esto, por ejemplo, te puede servir. Esto, por ejemplo, te puede servir para cuando alguien te mienta. Tú primero le preguntas por sus imágenes recordadas. Oye, ¿cuántas ventanas tiene tu casa? ¿Cuántos armarios tienes en la cocina? ¿Cómo tienes colocada la ropa? Y esa persona pondrá los ojos hacia un lado o hacia otro. Sin embargo, cuando las representaciones visuales son construidas, pasa exactamente lo contrario, tienen otro aspecto visual. Le puedes preguntar, ¿qué te parecería si tuvieras tres ojos? Imagínate que tienes tres ojos. Imagínate que hay un perro verde y esa persona mirará hacia un lado o hacia otro, entonces tú sabrás cuando te está mintiendo, porque le harás una pregunta y sabrás perfectamente cuál es el tic que tiene cuando son imágenes recordadas y cuando son imágenes construidas. Esto es súper interesante. Luego tienes auditivas recordadas y auditivas construidas. Luego tienes auditivas en diálogo interior y kinestésicas. Para cada una hay una posición de los ojos. En este caso es normal, lo normal es esto, quedaros con este diagrama. ¿M? ¿Lo veis bien? Ahí para darle stop si queréis. Y son cosas súper interesantes que te pueden ayudar, pues oye, a manejar mejor tus conversaciones o incluso en tu trabajo, con tus jefes, con tus empleados. Vas a poder saber mejor lo que están sintiendo, vas a saber perfectamente si te están mintiendo también. Em, y bueno, luego lo que te dice es que te hace diferentes preguntas sobre esto. Yo creo que el libro de Poder sin Límites se va a acabar en el impulso de hoy porque ya se mete en un coaching más profundo y es algo que yo trabajo en las sesiones del Club de Excelencia más en profundidad. Pero quedaros con un resumen. Vamos a hacer un resumen de todas las clases que hemos visto hasta ahora. Hemos visto clases de cómo tener energía sin límites gracias a una nutrición y al ejercicio físico, que es como la base de todo, ¿no? El gran pilar de todo es el ejercicio físico y la nutrición. Si tú te ejercitas cada día y además comes bien, vas a pensar mejor, vas a actuar mejor, además vas a generar un autoconcepto, un autocuidado. Después tenemos el sistema de creencias, ¿no? Hemos hablado también muchísimo sobre el sistema de creencias, cómo se construye, cuál es la sintaxis del éxito, cómo podemos hacer para construir un nuevo sistema de creencias, que es, por ejemplo, cambiando la música que escuchamos, cambiando, por ejemplo, las películas que vemos, cambiando también de entorno e intentando ver dentro de nosotros qué tipo de creencias tenemos. También hemos hablado de la importancia de la sintaxis del éxito, y es cómo las personas exitosas colocan sus pensamientos, cómo son las acciones de ellas, si primero piensan, se quedan analizando mucho tiempo y cómo podemos hacer para modelarlas. Modelarlas es simplemente replicarlas, es coger a una persona que ya ha tenido un éxito en la vida, que ha tenido un éxito en el área en el que tú quieres tenerlo y es simplemente preguntarle por cómo lo hace. Y cuando tú le preguntas cómo lo hace, te va a dar una serie de claves y tú vas a poder usar esas claves para, para tu vida. Después, hemos hablado de la semana pasada, si no estoy mal, estuvimos hablando de, bueno, los aspectos auditivos, visuales, kinestésicos, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y yo creo que ahí prácticamente hemos leído juntos la mitad del libro. Es un libro muy técnico. Sí que es verdad que en la última parte se habla de, me encanta cómo acaba el libro, porque una de las cosas que dice es, bueno, bueno, yo creo que este libro puede quedarle un poco puede quedar un poco dice, para librarse de las limitaciones. Yo creo que le puede quedar un poco de chicha. Vamos a ver aquí que la energía es el combustible de la excelencia. Esta clase ya lo hemos visto. Eh,
para librarse de las limitaciones, qué es lo que desea usted? Vivir como uno desee, solo eso merece llamarse éxito. Y esta es como la segunda parte del libro. Bueno, quizás sigamos leyendo en la segunda parte del libro. Una de las cosas que recalcaría en la clase de hoy es la importancia quizás de Dios, ¿no? Siempre veo a las personas que no tienen a Dios en su corazón, que no tienen fe. No necesariamente tiene por qué ser el Dios bíblico, el Dios cristiano. Todas las personas que no tienen fe normalmente viven en una insatisfacción personal bastante grande. Es como si les faltara algo. Y no es completar la historia que le vendes a tu mente una historia incompleta. Una de las frases de Carl Jung que más me gusta es cuando le preguntan, ¿usted cree en Dios? Y dice, no tengo que creer en lo que sé seguro. Entonces, además lo dice en la última parte del libro, pese a que Tony Robbins no habla demasiado de, de eso, dice adiós y que Dios le bendiga. A mí eso me marcó muchísimo. Dice, le dejo con la sencilla bendición irlandesa, que el camino venga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol te caliente la cara, que la lluvia caiga con suavidad sobre tus campos, y hasta que volvamos a vernos, que Dios te sostenga en la palma de la mano. Y yo creo que en eso se resume todo. Muchas veces nosotros tenemos que intentar sentir un poco más la vida. ¿Qué me refiero yo con sentir la vida? Pues saber por dónde la vida nos quiere llevar, cuál es nuestro propósito real vital, cuál es la misión. Normalmente una misión de vida puede ser ayudar a los demás, siempre va a estar dentro de nuestra misión de vida. Siempre vamos a estar sirviendo. Si os dais cuenta, la base de todos los trabajos es servir, es ser útil, es hacer algo por los demás, porque si los demás no lo compraran para solucionar problemas, pues no tendríamos economía, no tendríamos el tipo de sistema que tenemos. Entonces siempre servimos a los demás. Entonces ese es un gran propósito. Luego es muy importante desde dónde estamos sirviendo a los demás. ¿Estamos sirviéndolo desde el dinero, desde solo obtener dinero, o estamos sirviéndolo desde la vocación, desde lo que realmente queremos hacer, realmente nos llena el alma? Obviamente tenemos que encontrar un equilibrio entre la vocación y el propósito y que además eso nos dé dinero porque vivimos en un mundo que es como es y hace falta dinero para todo, para tú tener internet y estar viendo esta clase necesitas dinero, para muchísimas cosas. Entonces, son cosas que me gustaría dejar en claro. La importancia de Dios. Una cosa que llevo haciendo desde hace varios meses es leer la Biblia. Es un libro bastante interesante, también es muy importante contextualizarlo, entender el contexto en el que se halla, porque de repente hay matrimonios concertados, hay cosas que son un poco extrañas, pero te diría que es un libro de desarrollo personal bastante interesante y que deberías prestarle atención incluso si no eres creyente. ¿Por qué hay que prestarle atención a la Biblia incluso si no eres creyente? Porque si es un libro que han escrito hace más de 2000 años, si son 66 libros recapitulados en uno, y además sigue vigente en día de hoy, la gente lo sigue leyendo, creo que es un libro interesante que uno por lo menos debería echarle un vistazo. Otra cosa que me gustaría recomendar hoy es leer un libro y es El hombre más rico de Babilonia. Creo que es uno de los libros de desarrollo personal más infravalorados del mundo. Y creo que hay muchos sobrevalorados. Por ejemplo, el libro de Los secretos de la mente millonaria, el libro incluso de Napoleón Hill, Piense y hágase rico, el libro de... Son libros que para mí están un poco sobrevalorados, pero sin embargo el libro de Los secretos de la mente millonaria, para mí es un libro súper infravalorado. Y dirás, Brandon, ¿por qué? Porque hay libros que te dan herramientas técnicas y hay libros que te dan no humo, pero que no te dan nada, motivación únicamente. Y eso está muy bien. Pero en realidad para tú ganarte la vida, para tú hacer algo tangible en el mundo, necesitas herramientas técnicas, necesitas saber hacer cosas y además saber hacerlas bien. Entonces, solo con motivar no te vale. Solo con estar motivado tú tampoco te vale. Tienes que saber hacer eso, tienes que saber jugar con ese tipo de cosas. Una de las cosas que me he dado cuenta y que ojalá alguien me hubiera dicho antes, si tuviera que aprender una sola herramienta, si pudiera volver atrás y tener 18 años, si pudiera volver atrás y tener 18 años y me dijeran, solo tienes que aprender una cosa, imagínate, no existe la carrera de ventas. Haría una carrera que tuviera que ver con las ventas. ¿Cómo puedo aprender a vender cualquier cosa? Esa sería una carrera fantástica. ¿Cómo puedo hacer que una persona pase de un desconocido a ser cliente mío? ¿Cómo puedo vender cualquier tipo de producto? ¿Cómo funciona en general la psicología humana? Porque al final le estamos tratando con humanos. Y, y nada, eso. Voy a beber un poco de agua. Mm. Estoy hablando mucho hoy.
Lo bueno de estos impulsos es que van a quedar para la posteridad y, y es un momento donde también yo aprovecho para reflexionar sobre cosas de la vida. Aprovecho para meditar, para ver, para ayudaros también. Es un momento en el que algún día habrá muchísimas personas aquí haciendo preguntas. Intentaré hacerlo todos los domingos el resto de mi vida porque siento que hay alguien ahí detrás que yo siempre lo digo y hace poco di una charla y lo dije, hay alguien que me está buscando, hay alguien que está buscando estos vídeos, hay alguien que necesita respuestas. Y quizá la respuesta pueda estar en mis palabras, pero yo solo soy un objeto de Dios, en realidad. Soy un objeto enviado por Él y en sí Él habla a través de mí. No soy yo hablando porque no. Él puso siempre una misión en mí. Siempre he sentido que todas las cosas que me han ocurrido en la vida han tenido un sentido y además han sido buenas para mí. ¿No os ha pasado eso de que habéis sufrido momentos en vuestra vida y habéis dicho, es doloroso, pero es súper positivo para mí porque me va a hacer crecer de alguna forma? Creo que esa es una de las mejores formas de encarar los retos y también de ser feliz. También muchas veces nos hablan de una felicidad que no es real. Hay mucha felicidad que no es real, porque hay gente que consigue ser feliz todos los días y otra que no. ¿A qué llamo felicidad irreal? Pues a la felicidad que vemos en Instagram. Al final tú piensas que Instagram es una plataforma que sirve para vender. Entonces la gente vende lo mejor de sí mismos, es su mejor imagen, su mejor cara. Pero tú no ves los problemas que tienen, tú no ves los sacrificios que tienen que hacer, las cosas a las que se enfrentan. Tú solo ves la parte bonita. Entonces tú puedes pensar que el jardín de al lado está más verde, pero no ves las hierbas malas. Probablemente si te acercaras más, verías las hierbas malas y dirías, bueno, sí, es verde, pero no es tan verde, porque todas las cosas que acontecen en nuestra vida tienen sus pros y sus contras. Todas las vidas del mundo, incluso la mía, tiene sus pros y sus contras. En este caso yo, pues mis contras son más referentes pues al entrenamiento, a la rutina, ¿no? Yo me genero mis propios problemas, no espero a que la vida me traiga problemas, empiezo yo como con esas ganas de mejorar, pues oye, ¿cómo puedo optimizar la comida? Y entonces empiezo a buscar, ¿no? Y entonces empieza esa fase de descubrimiento y vamos a descubrir cómo comer mejor y vamos a descubrir cómo entrenar mejor y vamos a descubrir cómo entrenar de forma, bueno, ya lo he dicho, entrenar de forma inteligente, cómo puedo ser más inteligente, cómo puedo llevarme al 100% de potencial, cómo puedo hacer eventos para 10.000 personas, cómo puedo hacer eventos para 20.000 personas, cómo puedo hacer eventos para 100.000 personas, cómo puedo llegar a 1 millón de personas. ¿Cómo puedo llegar a 10 millones de personas? ¿Cómo puedo llegar a 100 millones de personas? Y creo que mi vida va a ser siempre eso. ¿Cómo puedo llegar para ayudarlas? ¿Cómo puedo llegar para contribuir? ¿Cómo podemos ir a América y construir escuelas? Creo que de eso se trata. ¿Cómo podemos hacer que el mundo vaya hacia adelante? ¿Cómo podemos hacer que la vida evolucione? Creo que un emprendedor es eso. Creo que está muy, muy, muy desencaminada la imagen del emprendedor de que busca únicamente dinero. Sí, tú en Instagram, si ti en Instagram te sale constantemente gente, gana 5.000 euros en 30 días esto, gana 30.000 euros y me tal, y te salen coches de lujo y cosas de lujo, todo eso te está impactando y te está infectando la mente, porque tú vas a pensar que todo eso es lo normal o que todo eso, y que sí, está muy bien, claro que sí, puedes desearlo. Pero en el momento en el que todo el tiempo te está impactando, probablemente te genere una frustración y es ver tanta gente que tiene la vida que tú quieres y tú no. Y probablemente así es como acabes comprando y se te acabe persuadiendo para comprar. Pero imagino que algún día la gente despierte y eso tenga un límite. Y eso tenga un límite. Porque muchas veces cuando entramos en los Instagram de las personas o en diferentes cosas o incluso los anuncios que hay en Instagram te hablan sobre todo de, pues te ponen un coche detrás o una ciudad como Dubái o una ciudad como, bueno, incluso yo también lo he usado, claro que sí. He usado, creo que Londres o Nueva York o lo que sea y claro que sí, pues tienes que impactar, tienes que utilizar ese tipo de publicidad para llamar la atención, pero el problema lo tienes cuando tú que lo estás viendo, que no lo estás viviendo, pues no puedes gestionar eso, esa insatisfacción de decir yo no tengo ese punto. ¿Cómo puedo llegar allí? La pregunta es que te haría es ¿para qué quieres llegar allí? No es lo mismo querer llegar allí por validar tu ego, no es lo mismo querer ganar millones de dólares por validar tu ego que querer ganar millones de dólares por ser un administrador de riqueza y coger esos millones de dólares
y distribuirlos hacia los demás, dándoles, por ejemplo, trabajo, construyendo escuelas, teniendo algo más filantrófico o construyendo mucho más valor en el mundo, como por ejemplo invirtiendo en empresas de biotecnología que quieran hacernos inmortales, invirtiendo en la empresa de Elon Musk que nos lleva a Marte. Son ese tipo de cosas que, que sí generan un crecimiento humano real. Todo lo que sea mirar única y exclusivamente por tu crecimiento, créeme que a la largo plazo no te va a hacer feliz. Una persona con la que me reuní hace un tiempo estuve reunido con David Marchante. David Marchante es el CEO de una empresa de más de 13 millones de dólares, hace los lanzamientos más grandes de España y lo que me sorprendió fue lo simple que era. Lo simple que era, no de mentalidad, porque el tío es súper complejo, o sea, es súper capacitado, sino lo sencillo, ¿no? Vino con una camiseta normal, cómo trataba, cómo te hace sentir, ¿no? Es muy importante cómo te hacen sentir las personas. Fue una persona súper cercana conmigo, estuvo en el podcast, aportó mucho valor. Yo creo que es una persona que aporta mucho valor a las personas y aprendí una cosa de él y es siempre estar abierto quizás a las oportunidades, sea quien sea la persona a la que me esté invitando. Es como ir con esa ilusión, ir con esa mentalidad de aprendiz y con eso me quedaría de marchante. Más que simplicidad es humildad. La palabra es humildad, ¿no? Que es una persona humilde, es una persona empática, es una persona que sabe ser personal. Y eso me sorprendió muchísimo. Le mando las gracias desde aquí a David Marchante. ¿Qué más os puedo contar hoy? Bueno, pues poco más puedo contar hoy. Estoy un poco cansado, como veis en mi cara, porque, claro, llevo trabajando muchísimo todo el día, prácticamente hoy es domingo, en los vídeos, en el podcast que vamos a lanzar dentro de 2 semanas. Estoy intentando ir siempre con un mes adelantado en podcast, en el podcast de Maestros de Excelencia. Y también tengo publicaciones hechas de Brandon Viana hasta el 10 de febrero. Es decir, que voy casi un mes por adelantado. Em, y nada, que yo creo que ya me voy a marchar. Que estoy muy agradecido con todos. No sé si vamos a seguir con este libro de Poder sin Límites. Creo que en la segunda parte del libro ya no se pone quizás tan técnico. Igual la fisiología es el camino de la excelencia. Vamos a darle otra oportunidad al libro, ¿os parece? Le damos una oportunidad más al libro. Y, y a partir de ahí, pues ya vamos viendo lo que vamos haciendo, ¿vale? Nada, ha sido un placer estar con vosotros. Ya sé que ha sido una clase un poco diferente. Bueno, tiene buena pinta. Dice, segunda parte, la fórmula del éxito definitivo. ¿No? Le vamos a dar un impasse en la clase que viene para librarse de las limitaciones. ¿Qué es lo que desea usted? Pues oye. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Ha sido nada, un auténtico placer estar con vosotros hoy. Espero que estéis genial, que vuestra vida esté en calma, vuestra vida esté en paz. Os deseo que todo os esté saliendo bien, que estéis felices con vuestra vida, no os comparéis, ser felices con la vida que tengáis, creerme. Si os comparáis, siempre me comparo en el peor escenario. Si os comparáis con el peor escenario posible, creedme que estáis en el mejor escenario de todos los tiempos. Piensa que la vida que tenemos actualmente en un país desarrollado no la tenían ni los grandes reyes del pasado. Calefacción, comida, nevera, o sea, un montón de cosas y lujos, ¿vale? A todos, espero que estéis genial. Esto ha sido El Impulso con Brandon Viana. Espero que la semana que viene sea una clase mucho más nutritiva, ¿de acuerdo? Y dadme el break de daros una clase quizás un poco peor porque estoy un poco más cansado. Os mando un abrazo a todos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente impulso.